Hola querida familia, hola Ariel, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Diana, hola a todos, hola a todas. Bueno, hoy vamos a retomar ya con el episodio 7 y simplemente recordar un poquito lo que estuvimos viendo con Ariel en el 4, 5 y 6, que fue mucha información que seguramente la gente estará todavía procesando. Nos contaste un poquito, Ariel, cómo conectaste en 2008 con Yogananda, ¿no? Que te abrió un nuevo camino, una nueva perspectiva, cómo también a partir de ahí vinculaste Yogananda con todo el legado de Jesús, cómo tuviste que atar cabos, que unir ahí información que parecía que venía de diferentes latitudes, ¿no? Y que al final todo convergía. Nos hablaste de ciencia, espiritualidad. También nos hablaste en un momento dado cuando trabajabas con Ananda, con toda esa comunidad, cómo la vida te pidió que te rindieras para poder seguir, ¿no? Cómo te dijo que fluyeras más, que te dejaras guiar. Y ahí se abrió todo un nuevo camino para ti, donde estuviste descargando durante 10 años más o menos mucha información, donde estuviste conectando, fuiste a Asia también, conectaste con todos los mandalas, comenzaste a crear imágenes. Hiciste en muy poquito tiempo muchos viajes a lugares de poder y finalmente, ya más hacia el final de esos años, de ese periodo de 10 años, conectaste con, tú ya venías trabajando con el cuerpo durante mucho tiempo antes como terapeuta, pero entonces también empezaste a conectar con la planta sagrada de ayahuasca, donde estuviste transitando, pues haciendo toda una limpieza, vamos a decir, toda una purificación, ¿no? También que fue justamente lo que te permitió abrirte a lo que iba a venir después, porque cuando tú ya te ibas a despedir de esa planta, dijiste hasta aquí, ya me sirvió, fue una herramienta, ya me sirvió para lo que me tenía que servir. En ese ritual de despedida con la planta, ah, tú hiciste una pregunta, ¿no? Que fue muéstrame, bueno, una pregunta, le pediste que te mostrase la realidad y ahí te mostró, digamos, como en un carrusel de imágenes, tu vida. Y la siguiente etapa, o una posibilidad de siguiente etapa, que era la TIR, la tecnología inmaterial de la realidad, que nos vas a contar ahora, que fue el portal justamente que se iba a abrir. Así que en el episodio 7 nos vas a hablar de todo ello. Exactamente. Bueno, ya me había olvidado de todos esos capítulos. Bueno, a ver, pues sí, exactamente. Creo que un poco lo que expliqué el otro día, yo utilizo la ayahuasca para terminar de limpiar todas unas capas de información que yo traigo sobre todo del transgeneracional y seguramente de vidas pasadas y de un montón de cosas. O sea, la planta yo la uso como una herramienta sobre todo de, sí, vamos a decir, me hago consciente, más consciente de mi canal, pero mi canal estaba más vinculado a las imágenes que venía trabajando ya desde hacía varios años. Pero ahí sí me encuentro con mucha carga, ¿vale? Que la planta amorosamente pues me ayuda a limpiar, y eso también lo digo para las personas que están haciendo su trabajo. Yo no he hecho solamente ayahuasca, he atravesado cientos de procesos terapéuticos y la planta me ayudó a terminar de sacarme esas piedras que llevamos a veces en la mochila para bueno, para hacer lo que finalmente yo tenía que hacer. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces uno dice, bueno, sí, yo quiero conectar con mi propósito, no entiendo qué hago en esta vida. Bueno, a veces te queda limpiar todavía un poquito, porque el propósito también llega a nuestra vida con una frecuencia mucho más elevada. Entonces, si yo todavía estoy trabajando en estas capas de información más densa, es difícil a veces conectar con informaciones de alta frecuencia, ¿sí? Como a veces lo es nuestro propósito. Entonces, exactamente como lo has dicho, yo recibo este primer paquete de información, que es la TIR. Sé que se llama TIR, sé que TIR es tecnología inmaterial de la realidad. Y yo aquí entro en 5 años muy duros de mi vida, en donde todos los movimientos son a ciegas. No, o sea, entiendo y no entiendo, nada tiene nombre, nada tiene forma. Entonces, bueno, yo tomo la decisión de seguir adelante, tomo la decisión con la voluntad que tengo de, sí, o sea, agarrarme a cualquier información que yo percibiera coherente, que percibiera en luz y que fuera tejiendo. Por supuesto, me he equivocado en el camino y hay muchas cosas que las he ido descartando, pero entonces cuando yo veo la TIR, yo vuelvo a mi casa, organizo mis imágenes, creo la TIR, que son 3 círculos concéntricos, 3 anillas, y un círculo blanco en el medio, la imprimo y me la pongo adelante
y simplemente le pongo una mano en el centro blanco y otra mano en mi corazón y empiezo a sintonizarme de forma espontánea con la herramienta. Bueno, esto por un lado. Trabajar con eso, sin saber muy bien lo que estoy haciendo, ¿vale? Lo siguiente que hago es, bueno, viajamos a la Argentina, con el tiempo, pasan unos meses, viajo a la Argentina y le comento a una amiga que hacía años que no veía, digo, mira, o sea, me está pasando esto, he conectado con esto, y ella me dice, me cuenta que ella también ha conectado con el chamanismo, me cuenta unas historias muy, muy bonitas de conexión, y me dice, yo te quiero llevar a un sitio muy mágico, y entonces hacemos un viaje de un día a la Concagua, al pie de la Concagua, donde están las lagunas. Entonces vamos con Sonia, con Sira, que era un bebito, tengo fotos con ella en una mochilita, y pasamos el día ahí, un día mágico, mágico de muchísima energía, y a tal punto que como que volvemos a casa de ese día y era increíble porque te sentabas en una estructura sólida, rígida, como una silla, pero sentías que el cuerpo estaba así, ¿no? Y wow, nos mirábamos con Sony y decíamos, wow, o sea, qué energía, ¿no? O sea, qué energía. Este es el episodio Aconcagua y entonces empezamos a organizar un viaje a Asia con Sonia. Sonia nunca había estado en Asia y entonces dijimos, bueno, pero claro, Asia es muy grande, ¿a dónde vamos a ir? Entonces le dije a Sonia, dejémoslo abierto, dejémonos sentir, no lo decidamos desde la mente, ¿no? Y entonces pasa muy poco tiempo, no sé si una semana o dos, y llegamos a nuestro espacio de terapias, a donde trabajamos en ese momento, y había una revista de terapias del mundo de lo terapéutico, que en la portada están los templos de Bagan en Birmania y dice Bagan en grande. Este sitio, yo hacía 10 o 15 años, había visto un documental donde aparecían cientos de lugares, pero a mí este sitio me impactó. Y yo recuerdo haber esperado al final del documental para digo, ¿dónde es este lugar? Entonces, imagínate, o sea, cuando yo abro en mi campo la posibilidad de ir a Asia y llego y una revista me dice Vagan, o sea, esta revista generalmente, qué sé yo, tiene una chica comiendo o haciendo yoga en la portada, ¿me entiendes? Entonces es como, digo, wow. Entonces digo a Sonia, pues tendrá que ser aquí. Organizamos ese viaje, mmm, y la primera noche que yo llego, me pasa algo que ya me había pasado en China, que por suerte ya conocía y que la Sonia lo llama tetania esto. Generalmente empiezo un proceso de purga, básicamente el cuerpo me dice que está procesando más información de la que puede. Generalmente me genera vómitos y todo el cuerpo se me acalambra, se me contrae, me quedan las manos así, generalmente me quedo tirado en el suelo, no puedo hacer mucho más. Y son grandes procesos, o sea, son procesos que no le recomiendo a nadie, pero que me ha tocado atravesar en distintas oportunidades. Entonces, esa primera noche, me toca atravesar uno de estos procesos, me voy a dormir, la primera noche, me voy a dormir y entonces me despierta una voz de madrugada y me dice, lo sentimos, lo siento, no me acuerdo cómo fue, pero así no vas a realizar el viaje. Y cuando termina esta frase, yo empiezo todo un proceso de limpieza horroroso, bueno, muchísimo vómito tal, y por supuesto termino tirado en el baño, en el suelo, bueno, muy, muy mal. Pero bueno, yo ya conozco estos procesos. Yo lo digo porque la gente a veces habla del despertar como si todo fuera, tenemos esta visión tan romántica y yo cuento mi experiencia en donde una biología se tiene que actualizar y duele, ¿no? Y duele, Claro, y a veces nos claro. duele el corazón y a veces nos duelen otras cosas, ¿no? Pero este ha sido mi proceso. Después, ya te digo, de 10 años procesando información, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Dando realmente los primeros pasos. También, bueno, Y es lo que entonces, es lo positivo también, o positivo, digamos. Ahí tenías mucho acompañamiento. Dices, bueno, te estamos dando una sacudida, pero te decían, así no vas a continuar el viaje. Entonces, sí, es muy incómodo, pero quiero decir, imagínate que nos pasa muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Y uno no sabe lo que está atravesando, y está atravesando una limpieza. Entonces, bueno, sí, sí, también. yo siempre he confiado bastante en esto, pero bueno, ¿no? También cada tanto pues, dudas de qué camino estás tomando, ¿no? Entonces, cuando termina todo este proceso, la misma noche y antes de irme a dormir, escucho una frase que yo creo que me marcó de por vida, que era, la biología no está preparada.
y el mensaje estaba como firmado y decía Omega. Mm. Yo no sabía lo que era omega y no entendía qué quería decir la biología no está preparada. Y entonces me acuerdo de empezar a recordar, o sea, esa frase a mí me dispara mi propio recorrido con el cuerpo, pero no solamente en esta vida, sino que yo me doy cuenta que yo vengo trabajando la biología a distintos niveles desde hace muchísimas experiencias. Y Ujú. entonces digo, claro, o sea, ahí empiezo a entender por qué los masajes, ahí empiezo a entender un montón de cosas, la danza, todo esto que ya habíamos hablado. Y bueno, y empiezo como a organizar esta información. El año continúa en donde, claro, yo cada vez tengo más preguntas, entonces estoy todo el tiempo como un poco me obsesiono y empiezo a pedir guía todo el tiempo. Entonces empiezan a pasar cosas, bueno, que me van sacando de mi cotidiano. Lo primero es que los guías me dicen, deja de pedir y agradece. Mm. A mí eso me mató porque como que era como que yo necesitaba respuestas, pero ahora con esta frase me llevaban la atención a otro lado. Y entonces yo literalmente pues me levanto cada día, me siento en meditación y empiezo simplemente a agradecer por todo lo que pasa por mi cabeza. El sol, la lluvia, la luz, la ropa que tengo puesta, mi pareja, mi hija, el aire que entra por mis fosas nasales, todo. O sea, mi corazón que está bombeando sangre desde que nací, empiezo a agradecerlo absolutamente todo. Yo un poco intentando ser obediente, ¿no?, a lo que me habían dicho que hiciera, pero empiezo a darme cuenta que en este proceso de agradecer no se trata de la cosa, no se trata de lo que estoy agradeciendo, sino me doy cuenta que cuando entro en ese estado, mi frecuencia cambia. Y ahí digo, ah, wow, esto no es solamente una frase bonita, no es, ah, gracias a la vida, no, es que yo empiezo a incorporar una frecuencia más elevada para mi recorrido. Y te sacaron también un poquito, hablando de frecuencia, ¿no? Esa frecuencia de agradecimiento, que te saca también de la frecuencia, o digamos, del estado de víctima, donde uno a lo mejor está buscando fuera, o todo está fuera, ¿no? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué? Y es como, no, te llamaban a volver a ti, y ahí ya fue cuando Exactamente. tú te elevabas y ya cambiabas esa Exactamente, frecuencia. en vez de estar pidiendo, yo podía generar con el agradecimiento un campo, claro, de una frecuencia mucho más alta. Aquí en un momento aparece un personaje que no sé quién es, una figura muy grande, que me dice que deje de comer y que empiece a cuidarme de todos los productos cosméticos, del desodorante, de todo. O sea, que empiece a prestar atención a todo lo que entra en mi cuerpo y todo lo que aplico en mi piel y todo. Entonces, bueno, paso un tiempo muy interesante de limpieza, de ayuno y sobre todo prestando atención a todo esto. Y una vez más, en la medida que dejamos de intoxicarnos, pues sí, nuestro cuerpo tiene muchísima más energía para, en este caso, el proceso que yo estaba haciendo. Yo sigo agradeciendo y en un momento me doy cuenta que esa fase se termina. Es como que he comprendido lo que se me pedía y se me entrega otro paquete de información que yo en ese momento lo llamo la integración. Ujú. Entonces ahora me doy cuenta que el agradecimiento era un movimiento hacia afuera y empiezo a entender que se me está pidiendo que ahora tengo que hacer algo, un movimiento hacia adentro. Bueno, esto tiene otro tiempo y ya está, y yo creo que esto termina aquí, pero finalmente aparece un tercer elemento que es empezar a soltar la vieja información. Para cuando yo termino este recorrido, que yo nunca sabía ni cuándo empezaban las cosas ni cuándo terminaban, Ya. yo me doy cuenta que he creado uno de los elementos claves de la TIR, que es el ciclo de evolución, que es empezar a ver cómo hacemos para vincularnos con los nuevos paquetes de luz, en este caso, Mm. y qué importante que era vivir estos tres movimientos con conciencia. Insisto, yo aquí eché meses para entender lo que estaba pasando y con el tiempo entendí que esto era parte de una metodología y que esto se iba a llamar el ciclo de evolución. Es decir, ¿cómo evolucionamos? Pues agradeciendo, integrando y soltando. Muy bien. Yo dejo todo, o sea, el año 2019 yo dejo absolutamente mi trabajo, dejo todo lo que estoy haciendo. Ariel no conoce los grises. Entonces, yo estaba estudiando el curso de milagros, lo dejo,
me doy cuenta que necesito limpiar mi cabeza de cualquier discurso externo, necesito encontrar mis propias palabras para hablar de TIR, que apenas empezaba. Claro, yo de cada una de estas experiencias tengo que empezar a generar un discurso, ¿no? Entonces, bueno, ahí también todo un viaje bastante solitario, si tengo que ser sincero. Y a finales de ese año viajamos a la Argentina nuevamente. Mi prima me invita a salir, a comer, a escuchar música y tal. Salimos una noche y era un sitio muy chulo porque cuando terminabas de comer, pues las mesas, sacaban las mesas y había música. Entonces yo me empiezo a mover y me doy cuenta que me empiezo a mover y me empiezo a mover más y me doy cuenta como que no puedo parar de moverme. Entonces Sonia me mira, me da cuenta que está pasando algo raro, yo me entrego a este proceso. Sonia cada tanto yo la miraba, Sonia me pasaba un poquito de agua, pero claro, la gente a mi alrededor apenas se movía un poquito, ¿no? Como yo, ¿no? Entonces yo termino esa noche con toda la ropa mojada de sudor, o sea, termino completamente mojado en sudor. Por suerte iba bebiendo y entonces en el momento que logro calmarme, yo pregunto qué está pasando y me dicen que es muy importante que yo aprenda a llevar mi biología a la altura de la información que estoy recibiendo. Wow, para mí un concepto, o sea, pero esto viene a conectar con la biología no está preparada, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué interesante. Entonces, ¿qué hace Ariel? A partir de ese día me levanto y empiezo a saltar. No sé, salto, me sacudo, hago cosas, cualquier cosa que tuvieran que ver como con agitarme y empezar a activar un poquito la sudoración. Termino eso y me siento a aplicar los otros 3 movimientos de la conciencia, ¿no? El agradecimiento, la integración, tal. Y estoy mucho tiempo haciendo esto. Por supuesto, dudando, por supuesto. Claro, el siguiente paso a veces tardaba meses en llegar. Claro. Pero tampoco es que llegara de afuera en realidad. Era como que yo encajaba las fichas de este rompecabezas. Entonces, un día un día me aparece el cubo de Metatron, una imagen espectacular que no voy a olvidar nunca. Ahí tengo mi primera experiencia con la geometría en movimiento, porque claro, uno siempre ve todo tan estático, ¿no? Y de repente aparece esta presencia Metatron, que no es la primera que aparece en mi vida. ¿Y qué te digo? ¿Por qué te digo esto? Que me he olvidado. Y entonces entiendo que no tengo, o sea, entiendo que hay 4 movimientos de base que yo tengo que organizar, que cada uno está conectado a los 4 elementos. Me explican los 4 elementos, me explican que son movimientos que sostienen. ¿Los guías o quién o cómo? ¿Cómo No te va sé, llegando un poco de todo? Sí, Vas recibiendo ya. Es un paquete. Entonces, entiendo cuáles son los 4 movimientos, entiendo que están conectados a los 4 elementos y entiendo que los 4 elementos son los que sostienen, son mallas que sostienen la realidad tal como la conocemos. Bueno, esto no es fácil. O sea, yo aquí tengo que remar un buen rato, pero por lo menos ya al día siguiente, en vez de hacer cualquier cosa, pues me levanto y empiezo a organizar estos movimientos. Y entonces, para cuando yo termino este proceso, ya tengo la activación de la biología y el ciclo de evolución, que son 2 engranajes maravillosos. O sea, a ver, a mí no me alcanzan las palabras para hablar de solamente estos 2 protocolos del la TIR, ¿no? O sea, para mí es inabarcable lo que hay aquí. Bueno, y entonces por lo menos yo aquí tengo un primer respiro después de muchos meses de trabajo y de incertidumbre, ¿vale? Ya te digo, ahora como, ahora no como, ahora me fijo qué shampoo tal, ahora agradezco a la vida por tal. Muchas cosas a la vez, ¿eh? Muchas cosas. Que muy difícil de encajar todo. Sí, muchas cosas, pero empiezan a pasar cosas mágicas. Yo no estaba siempre bien. Entonces, de la nada, yo empiezo a recibir un mensaje, por ejemplo, me llega un mensaje al teléfono que me dice, hola, ¿qué tal? Soy tal y cual, no nos conocemos, o yo te conozco a ti, pero tú no me conoces a mí, no importa. Y me dicen, tengo un mensaje para ti, me dicen que, no sé, que vas bien. O me dicen tal, que tal cosa. Y yo digo, bueno, o sea,
yo es la primera vez, o sea, además de toda la información que yo procesaba, cuando se me escapaban cosas, me llegaban de otro lado, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿es fácil? No, pero lo que yo siempre digo, siempre estamos guiados. O sea, hay mucha Totalmente. magia detrás de este proceso. Yo aquí entiendo que hay un plan. Yo aquí digo, Ujú. hay un plan, señores. O sea, está todo bien. O sea, hay un plan. O sea, es así. Y entonces una amiga mía hace una ayahuasca. Yo ya creo que había dejado la ayahuasca en ese momento y me dice, mira, he hecho una ayahuasca y me ha llamado la atención porque es la primera vez que me dan un mensaje para otra persona que no sea para mí. Entonces me dicen que recuerdes el agua. Yo imagínate, o sea, estoy con la activación de la biología, empezando a captar los primeros indicios de por qué mi vida se ha transformado y ha pegado un giro de 180 grados. Y ahora lo del agua lo dejo donde pueda estar. O sea, yo voy haciendo así, muchos paquetes de información van quedando rezagados y es increíble porque aunque pasen años, hay un momento que el sistema hace clac y las fichas se organizan, ¿vale? Y entonces yo no conocía tampoco bien qué era canalizar, si bien yo había como canalizado las imágenes, pero todo este proceso yo me doy cuenta que en realidad yo no es que, si hablamos, si uso la imagen de un radio, yo no es que estoy moviendo el dial en todas las direcciones. O sea, yo un poco sí lo hacía por ignorancia, pero yo hay un momento que yo conecto con mi dial. Entonces, yo conecto con mi dial, yo organizo la información que está en ese dial y esto es mi metodología. O sea, es la aguja clavada en un número. Aunque pueda, tú me preguntabas, creo que la primera vez que nos vimos, tú me decías, bueno, pero ¿tú a qué te dedicas? Entonces digo, yo trabajo en esa línea, ¿vale? Que también podemos conocer como el rayo azul, que también podemos conocer, ¿no? Energía micaélica o lo que sea. Yo trabajo sintonizado en ese eje. Yo Ujú. no trabajo con todo lo otro. Entonces, quiero decir, Y cada uno eh, está aportando, cada uno está trabajando con su dial. Cuando lo hace consciente también, pues más aún, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pero ¿te que también acuerdas que podemos yo te dije hablar en un de... momento, Sí, dime, dime. yo te dije en un momento que como que siempre, por eso este ciclo se llama el fenómeno eres tú, porque a veces es como, ay, qué bonito lo tuyo, ¿no? O sea, yo una vez vino una chica a trabajar conmigo, que a veces cada tanto también trabaja conmigo, y yo la empecé a tocar y le digo, tú estás conectada a la sanación, tú estás, y me dice, no, ¿por qué me dices esto? O sea, yo empecé a trabajar con ella y yo sentí Ujú. la frecuencia Rafael, o sea, la Ajá, frecuencia verde, el rayo verde, sí, ¿no? sí. Y entonces, yo pero que yo no me siento conectado a esa frecuencia, si bien soy terapeuta y tal, pero entonces digo, ¿esta conexión de dónde viene? ¿Me entiendes? Entonces, luego ella empezó a trabajar su propio proceso, también a través de la voz, a través del Qigong, a través de un montón de cosas. Entonces, dicho esto, y un poquito para cerrar este episodio, bueno, eso, yo paso por 1000 etapas, paso por muchísima incertidumbre y tengo momentos en donde quiero dejarlo todo, en donde me parece que me estoy volviendo loco, en donde no entiendo, y volvemos a lo mismo, donde no entiendo por qué se me está dando toda esta información. O sea, yo ahora, claro, me parece todo jardín de infantes, pero en ese momento digo, yo decía, pero ¿para qué me dais todo esto si yo no entiendo nada, ¿no? Ya. Entonces, en un momento, los guías me responden, cuando llega un momento que yo ya estoy tan mal, que los guías me dicen, es que nosotros no te hemos entregado nada, o sea, nosotros solamente te hemos recordado lo que viniste a hacer, o sea, y a mí eso pues me desactivó mucho la víctima, o sea, yo siempre hablo de la víctima porque yo he estado ahí y claro, y el proceso de despertar y activar el propósito y todo esto, ahí no puede entrar la frecuencia víctima, está claro. Y tampoco Claro. podemos estar mendigando información. O sea, si todo lo Muchas que nos están hacemos, dando ya, o sea, muchas nos están dando ya para que ya. tiremos con eso y vayamos, mm, ¿no? Integrándolo. Entonces, no podemos Entonces, pedir más. te das cuenta que estás viciado, ¿no? O sea, que pides, estás pidiendo como si fueras un mendigo, estás. Claro, y te das cuenta cuando pides, te dicen agradece, ¿no? Wow, Mm. inmediatamente te dan vuelta la información. Cuando dices, pero ¿por qué a mí? No sé qué. O sea, nosotros solamente estamos aquí reflejando
todo nuestro amor en ti para que te despiertes nada más y hagas lo que viniste a hacer. Es increíble cómo tu propio discurso interno y cómo estos guías y toda esta gente que nos acompaña, pues es impresionante. O sea, la vida te ama, o sea, es así, punto. No, no hay otro color, ¿no? Totalmente. Entonces, Y si puedo hacer un inciso, Ari, porque claro, para que no sé, porque lo has mencionado antes, cuando has dicho que en un momento has dicho, hay personas que me dicen, ay, yo quiero, qué interesante lo que tú haces, ¿no? Yo también quisiera hacer eso, ¿cómo se hace? Y luego tú has estado contando que precisamente no es todo un camino de rosas, sino que es súper difícil, que es transitar un montón con los ojos muy abiertos, que es justamente ver más allá, cuesta muchísimo y que lo importante realmente, a lo mejor cada uno tiene su propósito, tiene que conectar con su dial poquito a poco, pero que hay muchos propósitos, por ejemplo, y esto ya lo recordé en algunos vídeos anteriores, por ejemplo, está todo el tema que a lo mejor no tiene que ver tanto con este acompañamiento en el despertar de la conciencia, que es lo que haces tú, que acompañas también a otras personas, sino hay personas que están haciendo avances en la medicina, haciendo avances en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, con la educación, con la transformación de la política, con la transformación de todo un sistema que no funciona y que realmente es un engranaje que está ahí, que hay que trabajarlo desde la conciencia. Entonces, cada uno está haciendo lo que le toca, pero es desde dónde lo hacemos. Y lo que hay que sí, conectar es con la conciencia, es decir, podemos estar todos, por decirlo, tú hablas del rayo azul, el rayo verde, el rayo el que sea, ¿no? Que eso está en los planos sutiles, ok, pero los planes sutiles hay que traerlos a la materia para que nos ayuden, es decir, no podemos estar solo en esos planos sutiles si no los bajamos aquí, que es donde estamos. Entonces, ujú, esos pequeños matices ayudan mucho a entender también que todo lo que está haciendo cada uno es lo que tiene que hacer, pero es desde dónde lo hace sí. lo que nos va a Yo, empujar a... exactamente como tú dices, sí, necesitamos infiltrados, es así, en todos los sistemas. Si bien luego los nuevos sistemas se crearán desde otro lugar, pero como toda nuestra, cuando nosotros empezamos a subir nuestra energía y empezamos a aumentar nuestra frecuencia, empezamos a activar un programa de emanación. Entonces, que es lo que yo invito mucho en la TIR, o sea, simplemente es empezar a recordar que nosotros tenemos un sol interior, que todas estas frases que suenan como bonitas y todo, pues no, o sea, tú te pones a trabajar y tú vas a empezar a emanar, a emanar. Sí, Y entonces es muy interesante porque hay personas que sí, que vienen a situarse dentro de estructuras corruptas o tóxicas o lo que sea y van a empezar, y no es fácil emanar, no es fácil sostener la emanación, pero es parte de la tarea. Muchas personas, yo trabajo con médicos, con psicólogos, con gente que trabajan en otros circuitos y que cuando empiezan su práctica o su despertar dicen, ay, ahora a mí me gustaría hacer otra cosa. Digo, bueno, cuidado, porque también se necesitan personas despiertas como tú, justamente emanando esta frecuencia en en donde estos hace espacios. falta, exactamente, No quiere decir que sea para siempre. Yo total. personalmente Mm. traigo una metodología, yo traigo una metodología que gracias a Dios he logrado organizar para transmitirla, pero esa misma metodología a mí me pone en mi siguiente camino. Entonces yo Ujú. una vez que he parido este contenido, yo ahora sigo mi proceso, porque esta Ahí herramienta a mí me está, abre claro. pues otras puertas, pero mira, wow, qué bien, en el camino pues puedo acompañar a otros, ¿no? Ujú. Total. Entonces, bueno, esta sería la primera parte de la TIR, básicamente. Estos primeros años, Ujú. estos primeros 2 o 3 años, son básicamente para mí cambiar totalmente el chip, lograr organizar la activación de la biología, o sea, que eso tenga un nombre, que eso tenga 4 movimientos, que eso tenga los Que es 4 elementos. muchísimo, Esto ya es es, muchísimo, muchísimo. yo ahora lo digo en una frase, claro, pero en su momento pues fue muchísimo trabajo y que esto empezara a nutrirse con el ciclo de evolución. Entonces yo todos los días me levanto y hago la activación, el ciclo de evolución, y eso es lo que a mí me permite pasar al siguiente nivel. Cuando yo Estar actualizado es una buena palabra, ¿no? Es lo que te permite estar actualizado con Claro, claro, las sí, sí, nuevas. pero ya desprenderme de todo lo que había dejado atrás, empezar a soltar información vieja y empezar a expandirme, ¿no? Hacia lo Ujú. nuevo. Sí. Muy interesante, siempre hay como un viaje al pasado. Cuando yo, cuando yo organizo finalmente la activación de la biología, que son 4 movimientos muy sencillos, yo tengo la sensación como de transitar toda la historia del Qigong chino, del Qigong taoísta. Digo, claro, esto es una
simplificación del Qigong. Pero, ¿qué pasa? Por eso cuando yo hablo de la vieja espiritualidad, antes los maestros, claro, sí, iluminados, ellos simplemente, cuando ellos bajan su conocimiento al pueblo, ellos saben que ellos emanan frecuencia. Y cuando al ellos simplemente emanar la frecuencia, ellos cuentan con que esa emanación va a empezar a despertar, va a empezar a tocar la fibra de cada uno. Esa era la transmisión antigua. Entonces, si tú ves al día de hoy en los parques, se pone un maestro adelante, hace los movimientos y la gente atrás hace lo que puede. Esto para mí es un modelo de transmisión que es antiguo. O sea, la gente no sabe ni lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. Claro, así se entrenaba a la gente antes, porque no existía, ni siquiera tenían acceso al conocimiento. ¿Se entiende? Yo creo que hoy podemos ya empezar a transmitir bases un poquito más científicas. Era lo que hablamos el otro día. Yo cuando expongo mi método, yo explico dónde estamos a nivel planetario, por qué nuestro ADN es fotosensible y cuál es el intercambio con estas nuevas frecuencias que llegan al planeta. Total, pero también es importante, o sea, yo creo, es total, y cada uno va conectando en su siguiente etapa con lo que ya, para lo que está preparado, que por ejemplo para algunos será la TIR, pero para quienes, como todo es una, digamos, una línea, es un proceso, es una evolución, cada uno está en donde está y resuena con lo que resuena, entonces uno, como tú, va resonando primero con el Qigong, luego eso ya se le queda atrás, entonces va evolucionando hacia lo siguiente. Entonces la gente que todavía no esté con la TIR no va a llegar a la TIR así, tendrá que dar los pasitos previos, conectando con esto, conectando con lo otro, con el Qigong, con lo que sea, o con otros tipos. Hay muchísimas herramientas ahí, las que a cada uno le suenen, hasta que ya, para mí, yo creo, por lo menos en este momento, la TIR es una herramienta que se ajusta mucho a lo que estamos viviendo. Si estamos ya aquí, claro. Si estamos un poquito en otro lugar, pues no. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que todavía necesita transitar un montón de cosas para empezar a activar su propio camino. La TIR, como te digo, es una frecuencia muy precisa. No todo el mundo transitará la TIR. No todo el mundo tiene por qué transitar la TIR. Yo no estoy hablando de esto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Sabes? O sea... Claro. Pero sí nos acerca a una nueva forma de ver, pues, la salud, el desarrollo espiritual, vinculado a parámetros científicos que tienen que ver con cómo hemos sido diseñados a la perfección. Bueno, y con todo con toda esta exposición a mayor luz, a todas las descargas también de nuestro sol que recibimos, y que eso la biología lo tiene que poder sostener. Y eso se hace limpiando. Se hace limpiando, se hace actualizando la biología. Por eso cuando hablamos muchas veces de que en algún momento algunas biologías no van a poder sostenerlo, se dará el cambio, pero en esa transición, ¿no? Que será larga, no tan larga, pero todavía quedan años, pues claro, la biología que no lo aguante se quedará atrás con lo... Exactamente. Yo por eso, cuando te digo que yo quedaba tirado en el suelo, a mí China me pasó eso. O sea, cuando yo conectaba con algo, pues mi sistema hacía lo que podía. Entonces, y cuidado, porque todavía está todo lo que no vemos, que forma parte de nuestro sistema, que es nuestro sistema energético y demás, que está procesando cantidades de información. Ahora, los guías un día me decían, así como la gente se mira tanto al espejo y va al gimnasio y quiere estar más delgada y sacar más músculo, lo que sea, decía, wow, o sea, los guías me decían algo así como, el día que empecéis a ver vuestro sistema energético también en el espejo, o sea, se os pondrán los pelos de punta, porque ahí tenemos... Que ojo, que hay gente que lo ve, ¿eh? Que hay gente que lo ve. O sea, que hay muchos que no, pero sí. O sea, es como, wow, la tarea que tenemos ahí. Bueno, esto nos abre el siguiente episodio, ¿no? Empezar a hablar de las plantillas y de cómo empezamos a trabajar el campo. Genial. Que no vemos, pero que está ahí. Estupendo, Ariel. Pues muchísimas gracias. Qué interesante todo esto. Y nada, nos vamos a ver ya en el siguiente episodio, en el 8, para tratar. Vamos a retomar a partir de las plantillas, entonces, de la TIR. Sí, me gustaría explicar por lo menos hasta el cierre del desarrollo de todo el primer nivel de la TIR. Perfecto. Pues muchas gracias y hasta la próxima.